Fui la única sobreviviente de un incendio en un orfanato, y 20 años después recibí una carta de uno de los niños fallecidos, que me acusa de haber causado el fuego para ocultar un secreto que ambos compartíamos. Mi nombre es Elena, y durante 20 años, mi vida ha sido un monumento levantado sobre las cenizas. La gente me mira en la calle y ve a una mujer normal, tal vez un poco reservada, con una carrera decente como bibliotecaria de archivos. Lo que no ven es la tatuaje invisible de culpa que llevo grabada en el alma, la marca de ser la única superviviente del incendio en el orfanato de Santa Bárbara. Me llaman la niña de las cenizas en los viejos recortes de prensa, y ese título es la verdad más brutal que conozco. El fuego fue hace 2 décadas, pero para mí, sigue siendo anoche. Tenía 12 años y el orfanato era mi hogar, un edificio viejo, de madera chirriante y olor a lejía y desesperación. Las monjas eran severas, pero el verdadero calor humano venía de los otros niños. Éramos una docena, una pequeña y ruidosa manada de inadaptados. Yo era la mayor, la que se encargaba de que los más pequeños no se metieran en líos, o al menos no en líos sin mí. El secreto que compartía con uno de ellos era el peso muerto que nos unía a ambos en la oscuridad. Se llamaba Darío. Darío era mi sombra, mi cómplice silencioso, 2 años menor que yo, con unos ojos demasiado viejos para su edad. Habíamos descubierto algo en la oficina de la Madre Superiora, algo que no tenía nada que ver con el orfanato, sino con uno de los benefactores ricos que nos visitaban. Era una verdad tan fea y tan peligrosa que si salía a la luz, podría destruir vidas enteras, incluyendo la nuestra. Darío y yo juramos guardar ese secreto en un pacto de sangre de niños. La carga era tan pesada que a veces, al acostarme, deseaba que el viejo edificio se derrumbara sobre nosotros solo para silenciarlo. La noche del incendio, la alarma sonó pasada la medianoche. El fuego se extendió con una rapidez aterradora, alimentado por la madera seca de las paredes. Yo me desperté por el humo denso, salté de la cama y, actuando por un instinto que solo puedo describir como un impulso de supervivencia egoísta, corrí hacia la única salida de incendios que no estaba bloqueada. Me tambaleé por el pasillo, el calor me quemaba la piel y el grito de los otros niños se mezclaba con el rugido de las llamas. No miré atrás, no busqué a nadie. La única imagen clara que tengo es la de mi propio cuerpo abriéndose paso a través de la puerta y cayendo en el césped frío y húmedo. Cuando salí, me giré. El edificio era una tea. Y yo supe, con una certeza horrible, que nadie más lo había logrado. Cuando los bomberos apagaron lo último del infierno, la lista de fallecidos fue corta pero demoledora, 11 niños y 2 monjas. Darío estaba en esa lista. El secreto, la verdad horrible que conocíamos, había ardido con ellos. La policía dictaminó que fue un fallo eléctrico. Yo me aferré a esa explicación como a una tabla de salvación. El secreto estaba seguro. Y yo estaba a salvo. La vida me reubicó, me dio una familia adoptiva que me trató con una ternura distante, y me enseñó a enterrar el pasado. El trauma se convirtió en una reserva, la culpa en un silencio perpetuo. Me dediqué a los archivos, a las historias de otros, porque era más fácil vivir entre los muertos de papel que entre mis propios fantasmas. Y así pasaron 20 años. 20 años de noches en vela, de olores a humo imaginario y de la certeza de que el silencio era mi única arma. Todo cambió el jueves pasado. La cartero dejó la correspondencia y entre las facturas y la publicidad, encontré un sobre grueso, de papel crema de alta calidad, sin remitente. Lo abrí sin pensar, solo para que el contenido me golpeara como un puñalada. Dentro había una sola hoja de papel doblada a la perfección, y la tinta negra, caligráfica, gritaba una familiaridad que me revolvió el estómago. El papel contenía una sola línea de texto, clara, concisa y absolutamente imposible. No sé por qué me hiciste quemar para callarme, Elena. Pero el secreto está frío.
y yo no estoy muerto. No había firma. Pero yo conocía esa cursiva, fuerte y ligeramente inclinada hacia la derecha. Era la letra de Darío. Mi corazón se detuvo. El niño que había visto morir en las llamas, el que había llevado consigo el peso de nuestro secreto durante 20 años, me estaba acusando de asesinato. Y me estaba demostrando, con una sola frase, que la verdad que yo había quemado no se había ido a ninguna parte. La ceniza, simplemente, me había alcanzado. El papel se sintió como una placa de hielo en mis manos, incluso en el calor de mi apartamento. No pude respirar. La primera reacción no fue miedo, ni siquiera asombro, sino un rechazo visceral y negación absoluta. Era una broma cruel, una carta de algún demente que había leído los viejos reportajes sobre la niña de las cenizas. Pero la letra de Darío, esa cursiva elegante y ligeramente inclinada que yo había admirado en secreto en nuestras pocas notas compartidas, era inconfundible. Y el mensaje tocaba la herida más profunda: me hiciste quemar. La carta no me acusaba solo de no buscarlo, me acusaba de ser la causa del fuego para enterrar la verdad que ambos habíamos desenterrado. El verdadero secreto que Darío y yo compartíamos no había sido revelado en la carta, pero la alusión a él era suficiente para que un sudor frío me corriera por la espalda. El secreto, por la forma en que lo habíamos descubierto, implicaba fraude, manipulación y quizás algo mucho peor por parte de aquel benefactor. Si Darío estaba vivo, la verdad también lo estaba, y ahora la usaba para apuntarme con un dedo acusador. Mi trabajo como bibliotecaria de archivos, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en mi herramienta de supervivencia. Conocía la lógica de los registros, la frialdad de los datos. Necesitaba desmentir la carta y probar que Darío era un fantasma, una falsificación. Dejé mi apartamento y me dirigí a los archivos centrales de la ciudad. Era ilegal, por supuesto, usar mi acceso para fines personales, pero la amenaza de ser acusada de asesinato era un motivador potente. Me sumergí en la sección de registros de emergencia y de funciones de hace 20 años. Mis manos, expertas en manipular papel amarillento, temblaban al revisar los archivos del incendio de Santa Bárbara. Encontré el expediente del forense de aquella época. Lo abrí y me enfrenté de nuevo a la lista de nombres. Allí estaba, Darío N., 10 años. Causa de la muerte: inhalación de humo y quemaduras graves. Había una foto de un rostro carbonizado que evitaba mirar directamente. El expediente estaba cerrado, sellado y archivado. Darío estaba muerto. La carta era, objetivamente, una mentira. Pero la certeza que encontré en los archivos de papel no me dio paz. Si Darío estaba muerto, ¿quién había escrito esa carta con su letra? Esa noche, no volví a casa. En cambio, me dirigí al único lugar que había evitado durante 2 décadas, el lugar donde estuvo el orfanato. Ahora era un parque infantil, alegre y lleno de vida, una ironía que siempre me había parecido cruel. Me senté en un banco, sintiendo la tierra bajo mis pies, intentando conectar con aquella noche. Recordaba el fuego, el humo, el pánico. Y recordaba, con absoluta claridad, la ausencia de Darío en mi huida. No lo busqué. No lo llamé. Mientras la oscuridad se cernía, un detalle minúsculo, enterrado por la amnesia del trauma, resurgió. Darío no dormía en la misma habitación que yo. Él dormía en el ala oeste, cerca de la cocina. Yo sabía, por la forma en que se propagó el fuego, que empezó en el ala este, según los reportes, que el ala oeste tuvo más tiempo antes de colapsar. Pero entonces, ¿por qué fue catalogado como muerto? La respuesta estaba en el protocolo. En un incendio masivo, si un niño está en la lista de residentes y se encuentra un cuerpo con las características de su edad y sexo en la zona que le corresponde, y el cuerpo está irreconocible, se le declara fallecido.
La identificación se basaba en la lista de los ausentes que se sabía que estaban dentro. Si Darío, por alguna razón, no hubiera estado en su cama esa noche, o si hubiera habido un error en la identificación de los restos. Esa idea me paralizó. Si Darío salió, tuvo que hacerlo por su cuenta, sin que nadie lo viera, justo antes de que el fuego engullera la sección de las habitaciones. Si sobrevivió, lo hizo ocultando su propia supervivencia, permitiendo que el mundo lo creyera muerto. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué reaparecer ahora, 20 años después, con una acusación tan letal? Volví a mi apartamento, abrumada por la posibilidad de que no estuviera persiguiendo a un loco, sino a un fantasma con una agenda. El secreto, el motivo de la quema, era lo que él quería que yo recordara. Necesitaba desenterrar ese secreto antes de dar mi siguiente paso, porque esa verdad, enterrada bajo 20 años de ceniza, era la llave para entender por qué Darío había muerto y por qué ahora había resucitado. La certeza de que Darío había fingido su muerte para proteger el secreto, solo para usarlo 20 años después como un arma contra mí, era una verdad que me quemaba más que el fuego de antaño. Ahora entendía su juego, la carta no era solo una amenaza, era una coacción para que yo misma desenterrara la verdad que ambos habíamos sellado. Él no iba a revelarlo, él me estaba obligando a hacerlo para justificar su acusación. El secreto. El peso de esa palabra me hizo volver a la única fuente que me daba seguridad, los archivos. Mi trabajo consistía en encontrar la aguja en el pajar histórico, y ahora el pajar era mi propia memoria traumática. Darío y yo habíamos encontrado el objeto de nuestro pacto en la oficina de la Madre Superiora, no en una caja fuerte, sino en una carpeta de recibos y correspondencia desechada. Era algo que incriminaba a un benefactor. El nombre me vino como un escalofrío, Marcus Thorne. Era el hombre que había donado el dinero para la nueva cocina del orfanato. Un hombre que se presentaba como un pilar de la comunidad, con una reputación impecable. Recuerdo que Darío y yo, jugando a detectives, nos colamos en la oficina una tarde y encontramos una carpeta marcada con las iniciales MT. No era una carpeta del orfanato, sino de una empresa de desarrollo inmobiliario que Thorne dirigía. Lo que encontramos no era dinero ni joyas, sino una serie de fotocopias de documentos legales y financieros que, para dos niños de 12 y 10 años, parecían galimatías, pero que tenían un hilo común. El orfanato de Santa Bárbara estaba ubicado en un terreno increíblemente valioso que Thorne quería adquirir. El orfanato no se vendía por su valor intrínseco, sino por la ubicación estratégica para un desarrollo de lujo que él planeaba. Pero lo crucial no era la ambición, sino cómo planeaba conseguir el terreno. Encontramos una carta firmada por Thorne donde le prometía a la Madre Superiora que el dinero de la nueva cocina no era una donación, sino un soborno encubierto para facilitar la transferencia de la propiedad bajo la excusa de que el edificio era demasiado viejo y peligroso para los niños. El terreno era la clave. Thorne quería el orfanato fuera, y la Madre Superiora estaba a punto de entregárselo. Si esa carta se hacía pública, la reputación de Thorne se desmoronaría, y la Madre Superiora se enfrentaría a cargos de fraude. Mi mente de bibliotecaria se activó. Thorne. Desarrollo inmobiliario. El orfanato. Necesitaba saber si Thorne había, de hecho, comprado el terreno y si el incendio le había facilitado el negocio. Pasé la tarde siguiente sumergida en los archivos de propiedad de la ciudad, tecleando búsquedas que me hacían sentir como una criminal. Y lo encontré. 3 meses después del incendio, el terreno del orfanato de Santa Bárbara, ahora un páramo de cenizas, fue vendido por una suma irrisoria a una corporación fantasma. 6 meses después, la corporación fantasma fue absorbida por Thorne y Asociates. El parque infantil que ahora ocupaba el lugar era, en realidad, una tapadera legal y de relaciones públicas para disimular la adquisición de un terreno millonario a un precio de saldo. La verdad me golpeó con una fuerza aterradora. Marcus Thorne se benefició del incendio.
La única cosa que impedía su negocio era la transferencia de la propiedad, y la forma más rápida de lograr esa transferencia era hacer que el orfanato fuera inhabitable. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra. Si Thorne estaba detrás del fuego, entonces Darío y yo éramos más que testigos. Éramos un riesgo de exposición para un criminal mucho más poderoso de lo que imaginábamos. Darío, al encontrar la carta de soborno, había tropezado con un plan que iba más allá del fraude. Y entonces entendí la acusación de Darío: me hiciste quemar. No era una acusación de que yo había encendido el fuego. Era una acusación de que, al huir egoístamente y dejarlo atrás para que muriera en las llamas, yo había permitido que el fuego se llevara el secreto por el que Thorne lo había provocado. Mi huida garantizaba que el secreto moría con el resto, asegurando la impunidad de Thorne y el silencio que Darío había roto. Darío no había muerto en el fuego. Había escapado de Thorne y, para mantenerse a salvo, tuvo que dejar que el mundo lo creyera entre los 11 niños fallecidos, sabiendo que yo era la única que conocía la verdad sobre el soborno de la carta. Necesitaba encontrar a Darío y confrontarlo, pero primero tenía que entender el significado de su reaparición. ¿Quería venganza por mi abandono, o quería que, 20 años tarde, utilizáramos el secreto para exponer a Thorne? Mi primer paso era intentar un contacto indirecto. Volví a revisar la carta. El sobre era de papel crema caro. El papel, por sí solo, era una pista de dónde había estado Darío y qué tipo de vida llevaba ahora. Y la ausencia de firma era una invitación a la réplica. La comprensión de que Darío me acusaba no de provocar el fuego, sino de permitir que el secreto muriera en él, me liberó de una parte de la culpa mientras intensificaba el miedo. No fui la asesina, pero fui la cobarde que se salvó a sí misma y al silencio de Thorne. Ahora, el fantasma de mi pasado no buscaba venganza ciega, buscaba la justicia que él creía que yo le había robado. Mi respuesta no podía ser directa. Si Darío había pasado 20 años oculto, operaba bajo una cautela extrema. Una llamada o un correo electrónico serían rastreados inmediatamente. Mi idioma era el archivo, el documento. Si él me había hablado a través de la caligrafía, yo le hablaría a través de la historia registrada. Pasé horas revisando la carta otra vez, obsesionada con el papel crema y la ausencia de remite. El papel era pesado, de grano fino, un tipo de papel usado típicamente por notarios o por empresas de alto nivel para correspondencia interna. Era una pequeña pista de la vida adulta y profesional que Darío se había construido como un muerto. Decidí que la respuesta no iría por correo. Iría a un lugar donde solo un conocedor del secreto de Thorne, alguien que había seguido la pista, lo encontraría. Volví a mi oficina y accedí a los archivos históricos de la ciudad. Busqué la sección de propiedades de desarrollo urbano de 2005, justo el año del incendio. Me concentré en el expediente de la corporación fantasma que había comprado el terreno del orfanato. Mi objetivo era claro: insertar un mensaje, un faro de luz en la oscuridad del archivo, que solo Darío reconocería. Tomé una fotocopia del recibo de venta original del terreno, el que mostraba el precio irrisorio por el cual se vendió el solar a la corporación de Thorne. En la parte posterior de la fotocopia, en lugar de mi firma de archivo habitual, dibujé un pequeño y estilizado pájaro. Ese pájaro era nuestro símbolo secreto en el orfanato, un dibujo que Darío había garabateado en el libro de la biblioteca que ambos usábamos para esconder notas. Era una forma de decir: soy yo, Elena, y recuerdo nuestro pacto. Luego, metí la fotocopia modificada en el expediente de la corporación fantasma, pero no en su lugar cronológico normal. La puse en la carpeta de documentos de la empresa de seguros que había evaluado los daños del incendio, justo al lado del informe que declaraba el fuego como accidente eléctrico. Lo sellé con los sellos de archivo y lo devolví a la estantería. Era una jugada arriesgada. Asumía que Darío, para confirmar el éxito de su plan y la impunidad de Thorne,
Habría investigado él mismo la adquisición del terreno en algún momento. Si era un profesional que ahora se movía en las sombras, sabría cómo acceder a esos archivos o cómo hacer que alguien lo hiciera por él. Mi mensaje estaba ahora enterrado en el sistema, esperando que él lo buscara para confirmar que el secreto seguía siendo relevante. La trampa estaba tendida. Yo no busqué a Darío, le envié una señal para que él me buscara. Necesitaba que él entendiera que yo no solo conocía el secreto de Thorne, sino que estaba dispuesta a desenterrar la verdad completa, el soborno original y la conexión con el incendio. El pájaro era una promesa de complicidad. Las siguientes 48 horas fueron un infierno de nervios. Cada sombra, cada llamada telefónica desconocida, me hacía saltar. Sabía que si Darío tomaba el anzuelo, su próximo movimiento sería más directo, más peligroso, porque ya habría confirmado mi intención de cooperar, o de traicionarlo. Al tercer día, mientras tomaba mi almuerzo en el parque cercano a mi trabajo, encontré mi respuesta. No estaba en un sobre ni en un documento oficial. Estaba tallada, burdamente, con lo que parecía ser una llave, en el respaldo del banco de madera donde me sentaba habitualmente. El mensaje no era para cualquiera. Solo una persona en el mundo lo entendería. El nido está en ruinas, Elena. El pájaro espera en el reloj. Medianoche. El reloj se refería a la antigua torre del reloj que se alzaba sobre el edificio más antiguo del centro de la ciudad, un punto de referencia que solo los locales utilizaban. Era un lugar público, pero oscuro y aislado a medianoche. Darío estaba vivo, era real, y quería verme. Y lo que es más importante, me había dado la hora y el lugar de la cita. El juego de las cartas y los archivos había terminado. Ahora, la confrontación sería cara a cara, bajo la sombra fría de un monumento al tiempo. Y tenía que decidir si iba sola o si llevaba una copia del recibo de soborno de Thorne, que yo había conservado durante 20 años, para probar mi lealtad. La noche se sentía más densa que de costumbre, cargada con la electricidad de la confrontación inminente. Llevaba mi ropa más oscura, la que me permitía fundirme con las sombras de la ciudad, y en el bolsillo interior de mi chaqueta, no llevaba un arma, sino la prueba de mi lealtad y el motor de mi culpa. La fotocopia original del soborno de Marcus Thorne, el documento que Darío y yo habíamos encontrado hacía 20 años. Sentía su peso, no físico, sino moral, un ancla arrojada desde mi pasado. El reloj de la antigua torre se erigía imponente, un coloso gótico de piedra negra. Sus manecillas marcaban un tiempo que ya no era mío, sino de Darío. Eran las 11:50 de la noche. Subí los desgastados escalones de piedra que conducían a la pequeña plataforma de observación, un lugar olvidado, lleno de polvo y el olor a palomas muertas. El aire estaba frío y, a mis espaldas, la ciudad brillaba con una indiferencia cruel. Llegué arriba justo cuando el reloj comenzó a emitir sus gruñidos metálicos, preparándose para el toque de medianoche. No había nadie. Me apoyé contra la balaustrada, intentando calmar mi pulso acelerado. Entonces, una voz grave y tranquila me sacó de mi trance. Una voz que era al mismo tiempo ajena y dolorosamente familiar. Llegas tarde, Elena. Siempre fuiste más rápida para huir que para llegar. Me giré bruscamente. Estaba allí, en la esquina más oscura de la plataforma, donde la luz de la luna no llegaba. No era el niño delgado y asustado que recordaba, sino un hombre. Alto, con el cabello oscuro recogido y unos ojos tan penetrantes y viejos como los que recordaba, aunque ahora rodeados de la experiencia. Llevaba un abrigo largo y caro, un disfraz de la élite de la que huía. Era Darío, y la realidad de su supervivencia me cortó la respiración. Darío, apenas logré articular, mi voz sonando como un susurro roto. ¿Cómo es posible? Te vi en la lista de los muertos. Él se acercó, sus pasos silenciosos sobre la piedra.
Me hiciste un favor al dejarme en esa lista, Elena. Me diste la oportunidad de desaparecer. Y te lo aseguro, para un niño de 10 años que acaba de presenciar cómo un incendio intencional mata a 11 personas, y que sabe por qué fue provocado, la muerte legal es la única garantía de vida. Me explicó su huida en un tono frío y conciso, como narrando un caso legal. Había oído la conmoción, el fuego en el ala este. Recordó que la puerta de la lavandería tenía un pestillo roto que él y otros usaban para escaparse a jugar de noche. Salió por allí justo antes de que el techo de su ala colapsara. Vagó por la ciudad, aterrado, hasta que fue encontrado por una mujer anciana, una ermitaña excéntrica que vivía al margen del sistema. Ella lo protegió, le dio una nueva identidad y le enseñó a ser invisible. Él nunca se atrevió a contactarme, ni a la policía, porque sabía que la verdad, la conexión de Thorne con el incendio, era demasiado grande. Pensé que tú, la superviviente, harías algo, continuó, sus ojos fijos en los míos. Que sacarías a la luz la carta de Thorne. Que harías algo con la verdad. Pero te fuiste a la escuela, te escondiste en los archivos, y elegiste el silencio. Cuando vi que Thorne compraba el terreno, supe que nuestro secreto se había quemado y que tú eras la única cerilla que quedaba. Me golpeó la acusación, me acusaste en la carta. Dijiste que yo te había hecho quemar. Darío esbozó una sonrisa amarga. Lo hiciste. Al huir y callar, me condenaste a la no existencia. La única forma de protegerme de Thorne fue aceptar la muerte oficial. Fui testigo de cómo Thorne usaba el fuego para destruir pruebas y comprar el silencio. Me convertí en nadie para sobrevivir. Entonces me reveló lo más inquietante. Su vida oculta le había dado habilidades. Había trabajado como analista de seguridad en la sombra en corporaciones, usando sus habilidades para moverse sin dejar rastro. Su última asignación fue investigar a Marcus Thorne. Thorne no ha cambiado, dijo Darío. Sigue comprando voluntades y silenciando a cualquiera que se interponga. Él está a punto de concretar un megaproyecto de corrupción que dejaría el soborno del orfanato como un juego de niños. El secreto del orfanato no es solo la carta de soborno, Elena, es el patrón de cómo opera Thorne. Saqué la fotocopia arrugada de mi chaqueta y se la tendí. Tengo esta. La original del soborno de Thorne. La guardé durante 20 años. No elegí el silencio, elegí la supervivencia vigilante. Te envié el pájaro en el archivo porque sé la verdad. Dime qué quieres que hagamos. Darío tomó el papel, sus dedos rozaron los míos, una conexión helada después de 2 décadas. Al mirar la fotocopia, asintió, su expresión se suavizó ligeramente. Quiero que uses tus archivos, tu acceso, tu vida honesta, como tapadera, para conseguir una prueba irrefutable que yo, como fantasma, no puedo tocar. Quiero que me ayudes a desenmascarar el plan actual de Thorne, usando el fuego del pasado como el arma para iluminar su oscuridad. El primer paso es encontrar el nombre del hombre que Thorne usó para contratar al pirómano que inició el incendio en Santa Bárbara. Esa pieza falta en el puzzle. La medianoche sonó con un estruendo metálico sobre nosotros. Había pasado de ser la única superviviente a la cómplice de un fantasma, destinada a desenterrar la verdad que había intentado enterrar toda mi vida. Con el reloj marcando la medianoche y la verdad del soborno de Thorne de vuelta en mis manos, sentí como mi vida de 20 años se desmoronaba. Ya no era Elena, la bibliotecaria de archivos, era la cómplice de Darío, el fantasma, y mi misión era encontrar al hombre que Thorne había usado para prenderle fuego a mi infancia. El desafío era monumental. Encontrar al pirómano significaba retroceder a 20 años de archivos y buscar un nombre que nunca habría aparecido en el informe policial oficial, que solo hablaba de un fallo eléctrico. Necesitaba encontrar un rastro financiero o una conexión indirecta a Thorne en el momento justo antes del incendio.
Darío creía que Thorne había subcontratado el trabajo a alguien que era profesional, alguien que borró sus huellas de manera efectiva. Mi acceso a los archivos de la ciudad era amplio, pero no me daba acceso a las cuentas bancarias privadas de Marcus Thorne. Me concentré en la base de datos de contratistas y proveedores de la corporación fantasma que compró el terreno. Busqué facturas de servicios de demolición o limpieza urgente justo antes del incendio. No encontré nada directo, por supuesto. Thorne no era tan descuidado. Mi avance vino de un lugar insospechado, los archivos de mantenimiento del orfanato. Recordé que la Madre Superiora, en su paranoia, había sido muy estricta con la seguridad y el mantenimiento. Busqué los registros de reparaciones del sistema eléctrico de los meses previos al fuego. Un nombre se repitió varias veces en las facturas, un electricista independiente que supuestamente había estado arreglando un fallo menor en el ala este, justo donde comenzó el fuego. Su nombre era Víctor Rivas. Lo que hizo saltar todas mis alarmas fue la última factura de Rivas, emitida apenas 3 días antes del incendio. El pago era inusualmente alto para un simple arreglo eléctrico, y la factura había sido pagada no por el orfanato, sino por la cuenta de un abogado externo que casualmente también manejaba los asuntos de propiedad para la corporación fantasma de Thorne. El eslabón perdido, Rivas, el electricista encubierto, pagado por Thorne a través de un intermediario legal para simular un fallo eléctrico. Víctor Rivas era el pirómano. Le envié la información a Darío de la manera más segura que pude idear. Dejé el nombre, la dirección de Rivas y la conexión del abogado en una tarjeta de índice y la coloqué en el reverso de un libro de botánica sobre plantas resistentes al fuego en la estantería que sabíamos que la anciana que había salvado a Darío frecuentaba. Al día siguiente, mi móvil vibró con un mensaje de texto cifrado, el primero que recibía directamente de Darío. Solo contenía una palabra: bien. Esa noche, Darío me pidió un segundo y crucial favor a través del mismo canal. La verdadera razón de su reaparición era el megaproyecto de corrupción de Thorne. El proyecto no era una simple estafa, sino una compra masiva de influencia para privatizar una sección vital de la infraestructura pública de la ciudad. Para llevarlo a cabo, Thorne había estado corrompiendo a varios funcionarios clave del ayuntamiento. Darío necesitaba saber quiénes eran esos funcionarios y, crucialmente, dónde guardaba Thorne los registros de las transacciones. Su teoría era que Thorne, en su arrogancia, habría repetido el mismo patrón de 24 años atrás: ocultar la prueba de los sobornos en un lugar seguro que él creía inviolable. Recordé un detalle de la época del orfanato. Cuando Darío y yo encontramos el soborno de Thorne, había otra carpeta en el mismo lugar, una que las monjas llamaban el tesoro del fundador. Contenía documentos históricos sin valor real, pero Thorne le había prestado una atención exagerada a ese sitio la última vez que lo visitó. Ahora, Thorne, como un hombre de éxito, tendría una nueva caja de tesoros. Y yo tenía una idea de dónde podría estar. El Museo Histórico de la ciudad. Marcus Thorne era ahora el principal patrón de su ala de exhibiciones de la Guerra Civil. Él había donado la sala de las declaraciones fundacionales. Y yo, gracias a mi credencial de archivo, tenía acceso a la trastienda de ese museo. Mi próxima misión no sería un archivo polvoriento, sino una búsqueda en el corazón de la historia pública de la ciudad, un lugar que Thorne usaba para lavar su imagen. Tenía que encontrar dónde guardaba sus nuevos sobornos, porque la conexión con el pasado de Víctor Rivas me confirmaba que el fuego en el orfanato era solo un preludio de la escala de maldad de Marcus Thorne. La noticia de Víctor Rivas, el pirómano silencioso, había encendido una nueva llama dentro de mí. Ya no era solo la culpa por Darío, era la rabia por la descarada impunidad de Thorne, por las vidas que había destruido, por la infancia que nos había robado a todos. Mi papel de bibliotecaria de archivos, que antes era una fuga, ahora era mi disfraz de infiltrada. El Museo Histórico de la ciudad era un laberinto de pasillos silenciosos y vitrinas polvorientas,
un lugar que veneraba el pasado mientras Thorne corrompía el presente. Mi objetivo era la sala de las declaraciones fundacionales, el santuario personal de Marcus Thorne, un lugar que había financiado y, por lo tanto, supervisaba con una meticulosidad obsesiva. La idea de que escondiera sus nuevos secretos allí era audaz, pero plausible. ¿Qué mejor escondite que un lugar donde su imagen pública era intachable? Usando mi credencial, logré acceder a la zona de almacén del museo, supuestamente para catalogar artefactos donados por Thorne y Asociates. Era una excusa perfecta. El almacén era una vasta caverna de estanterías metálicas llenas de objetos empaquetados, esperando su turno en la exhibición. Thorne había donado una serie de documentos antiguos, una colección de cartas de los fundadores de la ciudad. El conservador del museo me dejó sola, confiando en mi discreción y experiencia. La búsqueda fue como un escalofriante viaje a través de la psicología de un criminal. Donde un historiador vería valor, yo buscaba anomalías. Revisé cada caja donada por Thorne. La mayoría era lo que parecían documentos históricos, cuidadosamente conservados. Pero una caja, de madera maciza y lacada, marcada con un pequeño escudo de la ciudad, se sentía diferente. Era más pesada de lo que parecía, y su diseño intrincado recordaba a las cajas de seguridad antiguas. La abrí con el pánico frío de quien sabe que está cruzando una línea sin retorno. No estaba cerrada con llave, sino con un mecanismo de resorte oculto, diseñado para disuadir la curiosidad casual. Dentro, no había pergaminos antiguos. Encontré una serie de libretas de cuero encuadernadas a mano, cada una con el nombre de un funcionario público. Y una libreta final, sin nombre, que era claramente el registro maestro. Abrí la libreta sin nombre. En su interior, con la misma caligrafía precisa y elegante que Darío había usado para escribirme la carta, aunque más firme, había una lista meticulosa de nombres, fechas y cifras. Eran los sobornos, las transferencias ilegales de dinero a cambio de votos y decisiones que beneficiarían el megaproyecto de Thorne. La letra era de un cómplice cercano de Thorne. Y en la lista, el nombre del alcalde de la ciudad encabezaba la lista de sobornados. Otros nombres seguían, concejales, directores de departamento, todos los engranajes necesarios para que el plan de Thorne funcionara. Pero la última libreta, la del registro maestro, contenía una pieza de información aún más devastadora. No solo detallaba los sobornos, sino también una cláusula de incentivo final, si el proyecto se aprobaba sin problemas antes de una fecha específica. Thorne entregaría a cada funcionario un porcentaje de propiedad en las nuevas infraestructuras privatizadas. No era solo dinero, era una participación directa en la corrupción, una red de complicidad tan profunda que desmantelarla amenazaría con paralizar el gobierno de la ciudad. Hice fotos de cada página con mi móvil, con el corazón latiéndome en las sienes. El flash era silencioso, pero sentía que cada clic resonaba en la quietud del museo. La escala de la operación era gigantesca, mucho mayor que el pequeño soborno del orfanato. Thorne no era solo un ladrón, era un maestro de marionetas que controlaba el destino de la ciudad. Mientras volvía a cerrar la caja y la dejaba exactamente como la encontré, la conexión entre el pasado y el presente se hizo dolorosamente clara. El incendio del orfanato no había sido un incidente aislado. Fue el bautismo de fuego de Marcus Thorne, el momento en que descubrió la facilidad con la que podía usar el miedo y la destrucción para sus propios fines. Le envié las fotos a Darío. Mi móvil vibró con un mensaje casi inmediato: «Tenemos el nido, Elena. El pájaro está listo para volar». La siguiente fase sería la más peligrosa. Teníamos la evidencia. Darío, el fantasma, y yo, la bibliotecaria, estábamos a punto de desatar una tormenta que amenazaba con destruir a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Un hombre que no dudaría en usar la fuerza para proteger sus secretos, tal como lo había hecho 20 años atrás.
con la evidencia de los sobornos de Thorne en mis manos y el nombre de Víctor Rivas, el pirómano, Darío y yo teníamos por fin todo lo que necesitábamos. Ya no se trataba de probar que yo no había causado el fuego, se trataba de probar que Marcus Thorne sí lo había hecho. Y que el incendio en el orfanato había sido solo el primer eslabón de una cadena de crímenes que ahora amenazaba a toda la ciudad. Darío me contactó para la última fase. Su plan era tan arriesgado como elegante. No podíamos ir directamente a la policía. La red de Thorne era demasiado extensa y el alcalde estaba comprometido. Necesitábamos un golpe quirúrgico y público, una revelación que creara un escándalo tan masivo que ni la red de corrupción pudiera contenerlo. Y el escenario perfecto era la gala de caridad de fin de año, el evento social más importante de la élite de la ciudad, donde Thorne sería el anfitrión principal, presentándose como el benefactor del año. Mi papel era crucial, usar mi acceso a los archivos y mi credencial de empleada modelo para plantar la evidencia. Darío, el fantasma, no podía arriesgarse a ser visto. La noche de la gala, me vestí con un traje de cóctel que había comprado para la ocasión, un disfraz más convincente que mi habitual ropa de archivo. Mientras la música sonaba y los invitados bebían champán, yo me movía entre las sombras de las salas de exposición. Mi misión era sencilla, colocar 3 paquetes de información en puntos estratégicos antes del discurso de Thorne. El primer paquete, con la fotocopia del soborno del orfanato y los documentos de la adquisición fraudulenta del terreno, lo coloqué dentro de un antiguo atril de latón en la sala de las declaraciones fundacionales, esperando ser descubierto. El segundo paquete, la prueba de la red de sobornos con la lista de nombres y las cifras, lo dejé en la oficina de prensa del evento, camuflado entre los materiales para la rueda de prensa. Este era el explosivo que destrozaría la cúpula política. Pero el golpe de gracia sería en la mesa principal. Esperé pacientemente mi momento, fingiendo admiración ante una vitrina. Justo antes de que Thorne subiera al estrado, logré acercarme a la mesa donde se sentarían él y el alcalde. Con una habilidad que solo se gana pasando años manipulando documentos frágiles, deslicé un sobrefinal bajo el plato de Marcus Thorne. Este sobre no contenía la lista de sobornos. Contenía la factura original del electricista Víctor Rivas, con la nota de pago del abogado de Thorne, y una foto del orfanato en llamas sacada del archivo policial. La prueba directa del incendio. Thorne subió al estrado, radiante, con ese aire de dueño del mundo. Comenzó su discurso con palabras huecas sobre la integridad y el servicio a la comunidad. Yo estaba de pie en el fondo, mi corazón latiendo en sincronía con el martilleo de la verdad que estaba a punto de desatarse. En ese momento, 2 cosas sucedieron simultáneamente. Un camarero, siguiendo las instrucciones de Darío, tropezó cerca de la mesa del alcalde, y en la confusión, una persona anónima en la oficina de prensa activó una transmisión en vivo por internet que mostraba la lista de sobornos. El murmullo inicial en la sala se convirtió en un grito ahogado. El alcalde, distraído por la conmoción, se levantó, dejando al descubierto el paquete sobre el atril. Un periodista curioso lo abrió de inmediato, y la prueba del fraude del orfanato se esparció por el estrado. Thorne intentó recuperar el control, pero su mirada cayó sobre su plato. Vio el sobre que yo había deslizado. Lo abrió con manos temblorosas. Al ver la factura de Rivas y la foto del fuego, su rostro, siempre una máscara de poder, se descompuso en miedo puro. El hombre que había evadido la justicia por 20 años finalmente se enfrentaba a su propio fantasma. Su discurso se interrumpió abruptamente. El pánico se apoderó de la sala mientras los periodistas, alertados, asaltaban la sala de prensa y los invitados corruptos intentaban huir. Me alejé discretamente de la multitud. Al salir del museo, encontré una pequeña nota pegada a un hidrante. El pájaro es libre, Elena. Gracias. No había rastro de Darío, pero yo sabía que él había visto el colapso del imperio de Thorne.
La caída de Marcus Thorne fue rápida y devastadora. La evidencia de los sobornos, confirmada por las libretas, desencadenó una investigación federal. El nombre de Víctor Rivas llevó a la reapertura del caso del incendio. Yo fui llamada a testificar, no como la única superviviente traumatizada, sino como la guardiana de la verdad. Le conté la historia completa, desde el soborno original hasta el plan para encubrir la adquisición del terreno. Mi versión, respaldada por la evidencia física, fue irrefutable. Darío nunca volvió a contactarme. Se desvaneció de nuevo en el anonimato que había elegido, el fantasma que se había redimido a través de la justicia. Yo, Elena, regresé a mi vida. Ya no era la niña de las cenizas que huía de la culpa. Era una mujer que había aprendido que los archivos no solo guardan el pasado, sino que pueden liberar el futuro. Mi conciencia, por fin, estaba limpia. El fuego había sido causado por la avaricia de un hombre, y yo, 20 años después, había sido la chispa que lo apagó para siempre.